Hola, buenas. Mi nombre es Silvana Patiño Cardona y procedemos a hablar sobre la metformina y riesgo de enfermedad renal terminal en población con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2. Primeramente, el índice, donde abordaremos 5 apartados principales: introducción, objetivo, métodos, resultados y conclusión. En cuanto a la introducción, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica prevenible que supone el 96% de la prevalencia total de diabetes mellitus. Resulta de una combinación de factores genéticos y ambientales, como son los antecedentes familiares, la edad avanzada, el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. En ella se produce un daño o disfunción de las células beta del páncreas, lo que supone una producción insuficiente de insulina y o resistencia a la misma, produciendo un aumento en los niveles de glucosa en sangre. El estado persistente de hiperglucemia y el aumento en los AGs supone complicaciones a nivel microvascular, como la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y microvascular, como el pie diabético y la enfermedad renal crónica. La diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal crónica, que se caracteriza, en primer lugar, por una disminución en la función renal con una tasa de filtración glomerular inferior a 60 mililitros minuto, 1,73 metros al cuadrado, acompañada o no de albuminuria y mínimo 3 meses, y el manejo integral de esta enfermedad se centra en aumento de la actividad física, aumento de hábitos saludables, disminución de hábitos nocivos como el consumo del tabaco, de sal en exceso, intentar mantener la hemoglobina glicada inferior a 7 y la hipertensión arterial, para evitar así que progrese a enfermedad renal terminal, con el aumento del riesgo que esto conlleva en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca crónica y mortalidad. El fármaco de predilección para el abordaje de esta enfermedad es la metformina, por lo que gran parte de la población la tendrá pautada. Este fármaco actúa activando la proteína cinasa activada por AMP, lo que supone una inhibición de la gluconeogénesis hepática, mejorando la captación de glucosa a nivel intestinal y del músculo esquelético, lo que supone un aumento en la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, este fármaco posee efectos adversos como gastrointestinales y está desaconsejada en aquellas personas que tengan diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica avanzada, debido al riesgo de acidosis láctica, caracterizada por una concentración de lactato en sangre superior a 45 miligramos decilitro, una disminución del pH sanguíneo inferior a 7,35 y alteraciones electrolíticas, lo que supone un aumento en la brecha aniónica. Por tanto, el objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis fue evaluar la seguridad del uso de metformina en población con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 en relación con el riesgo de enfermedad renal terminal. En cuanto a la metodología, se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos como Medline, Web of Science, Scopus, entre otras, utilizando los siguientes términos combinados con los booleanos AND y OR. Además, se buscó en literatura gris y en las referencias de los artículos incluidos. En cuanto a la selección de estudios, se eligieron estudios observacionales que evaluasen la asociación del uso de metformina y el riesgo de enfermedad renal terminal. Y se siguió la estructura PICO, donde la P corresponde a la población, personas con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2, la I, la intervención, el uso de metformina, la C, el comparador, no uso de metformina, y el outcome, la enfermedad renal terminal. Finalmente, se realizaron metaanálisis de efectos aleatorios y análisis por subgrupos según el estadio de enfermedad renal crónica. Para la extracción de datos, se realizó una tabla ad hoc. Para la evaluación de la calidad de los estudios, se utilizó la herramienta para estudios observacionales de cohortes y transversales de la NHLBI, y para la evaluación de la calidad de la evidencia se utilizó la herramienta GRADE, que evaluaba los siguientes ítems: diseño de estudio, inconsistencia, imprecisión, evidencia indirecta, riesgo de sesgo, entre otros. En cuanto a los análisis estadísticos, en primer lugar se realizó una síntesis narrativa de los resultados de cada estudio incluido. La asociación se expresó como hazard ratio
con intervalos de confianza al 95%. Se realizaron metaanálisis de efectos aleatorios de las hazard ratio y la heterogeneidad se evaluó con el estadístico I cuadrado y se clasificó desde no importante a considerable. Se hicieron análisis de sensibilidad y Galbraith plots para evaluar la robustez y heterogeneidad de los resultados y detectar así estudios que pudieran influir en las estimaciones globales, es decir, estudios atípicos. El riesgo de publicación se evaluó mediante el test de Greider y visualmente con los funnel plots. La P debía ser inferior a 0,1 para considerarse estadísticamente significativa, igual que para la heterogeneidad la P debía ser inferior a 0,05. Finalmente, se realizaron análisis por subgrupos desde el grupo 1 al grupo 5, clasificándose dependiendo de su tasa de filtración glomerular. En cuanto a los resultados, se incluyeron 6 estudios que evaluaron la asociación entre el uso de metformina y el riesgo de enfermedad renal terminal. Estos estudios albergaron diferencias en cuanto a las regiones incluidas, ya que fueron realizados en los 5 continentes, la edad, que osciló entre 60 y 80 años, el tamaño muestral y la duración de cada estudio. Los hallazgos de la revisión sistemática nos muestran una disminución en el riesgo de enfermedad renal terminal en 5 de cada 6 estudios, comparándose el uso de metformina frente a su no uso. Y el hallazgo de la revisión sistemática por subgrupos nos muestra una disminución entre el 23 y el 59% del riesgo de enfermedad renal terminal del uso de metformina frente al no uso de metformina. En cuanto a los hallazgos del metaanálisis global, se observó que el uso de metformina frente al no uso de metformina suponía una disminución del 61% del riesgo, obteniéndose una heterogeneidad considerable. En cuanto a los hallazgos del metaanálisis por subgrupos, se observó una disminución del riesgo de enfermedad renal terminal en todos los subgrupos, principalmente entre el grupo 3 y el grupo 4. En el test de Greider no se evidenció sesgo de publicación. En los Galbraith plots no se observó sesgo de publicación tampoco. Y en cuanto a los análisis de sensibilidad, no mostraron un impacto significativo en las estimaciones globales, lo que supone que los resultados fueron consistentes y no se ve influido por ningún estudio individual. Por último, a modo de conclusión, la metformina se asocia con menor progresión a enfermedad renal terminal en personas con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2, sugiriendo un posible efecto protector ligado a la mejora del control glucémico, reducción del estrés oxidativo y modulación de procesos inflamatorios. Esto es posible debido a los mecanismos de acción de la metformina, entre los que cabe destacar que influye en el control glucémico, disminuyendo el estrés oxidativo, y además este estrés oxidativo también disminuye en conjunto con la disminución del daño renal debido a la disminución en la formación de productos de glicación avanzada. Todo esto en su conjunto contribuye a disminuir el riesgo de enfermedad renal terminal, ya que disminuye la pérdida de podocitos por apoptosis que protegen la barrera de filtración. La elevada heterogeneidad indica diferencias metodológicas y poblaciones entre estudios, aunque la variabilidad disminuyó considerablemente al hacer análisis por subgrupos. Finalmente, destacar que se requieren investigaciones que confirmen estos hallazgos y definan con mayor precisión el perfil de seguridad, dosis y eficacia de la metformina en esta población. Y también darle voz a estas personas jóvenes que se están diagnosticando de diabetes mellitus tipo 2, que cada vez aumenta más su diagnóstico, ya que la evidencia no respalda a esta población, debido a que la edad media de los artículos encontrados se encuentra en unos 64 años. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención prestada y estaré encantada de responder las preguntas que os surjan. Estaré pendiente y a su disposición.